Estamos celebrando, queridos fieles, el domingo 22 después de Pentecostés y la festividad hoy 24 de octubre de San Rafael Arcángel. El día de ayer tuvimos nuestra misa del 25 aniversario de nuestra ordenación sacerdotal, en la cual asistió Su Excelencia, que está aquí presente, Monseñor Héctor Moreno. Asistió el excelentísimo obispo también, Monseñor Juan José Schettino, y un servidor como obispos y varios sacerdotes. El día de hoy tenemos la alegría de tener todavía, porque se quedó aquí con nosotros unos días más, Monseñor Moreno, y también nos está acompañando Monseñor, que acaba de llegar el día de hoy, Monseñor Luis Argueta, de nuestra misma línea, consagrado por Monseñor Urbina. Está ahorita en el confesionario para las personas que gusten hacer una confesión. Es un excelente confesor también para las personas que gusten hacer una buena confesión. Él está confesando en este momento. Y al final de la misa tendremos aquí, nos presentaremos los tres juntos para que ustedes puedan conocernos también. El Evangelio de este domingo está tomado de San Marcos. Nos ponemos de pie y nos dice: en aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon para sorprender a Jesús en cualquier cosa de que él hablara. Para lo cual le enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad, sin consideración a quien quiera que sea, porque no miras la calidad de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Les dijo entonces Jesús: ¿de quién es esta figura e inscripción? Y al responderle ellos: del César. Dijo entonces Jesús: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entre las cualidades de Jesucristo, Señor nuestro, de Dios nuestro Señor, está la justicia como una de sus principales, aunque todas en Él, por ser un ser simplísimo, pertenecen a su misma esencia. La justicia es una de sus cualidades. El justo Dios, el justo juez, cuya cualidad no está ejerciendo del todo en estos momentos que son tiempos de misericordia, como se los acabamos de decir en sermones pasados. Jesucristo, Dios, la augusta Trinidad, no están ejerciendo de una manera absoluta su justicia en este mundo. No la están ejerciendo de una manera directa, práctica e inmediata, sino que están esperando que esta virtud de la justicia sea, sobre todo, darle a cada quien lo que le corresponde en el juicio final. Y es por eso que convivimos buenos y malos. Es por eso que a veces a los buenos les va mal y a los malos les va bien. A los buenos les va mal, a veces, por justos juicios de Dios para santificarlos más, para hacerlos ganar méritos o para que se conserven en la virtud. A los malos les va bien, porque Dios es injusto, ¿no? Porque Dios les está dando en su justicia tiempo para que ellos se arrepientan, tiempo para que ellos reflexionen, tiempos para que también ellos puedan ganarse el cielo. No es porque Dios sea injusto. Muchas veces nosotros no entendemos por qué el mal aquí en la tierra, por qué Dios permite que los que asistimos a misa todos los domingos, los que dejamos de trabajar los domingos para guardar el día del Señor,
Los que tratamos de ser honestos y cumplir con los mandamientos de Dios, a veces nos llueve sobre mojado. A veces tenemos problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos. Y a veces miramos con cierto recelo que aquella persona que nunca se acerca a Dios, que nunca va a misa, que no es buena persona, que es un ladrón, que es un deshonesto, que trabaja los domingos, que no guarda el día del Señor, le va bastante bien. Y entonces levantamos nuestra voz al cielo y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de tal cosa? La razón, queridos fieles, nos la enseñó Jesucristo hasta el cansancio, en la parábola del trigo y la cizaña, que tienen que crecer los buenos con los malos a veces con sus injusticias para hacer a los buenos más buenos y hacerlos ganar el reino de los cielos, y a veces los malos para darles Dios la oportunidad de que se conviertan en buenos. Pero llegará el tiempo de la siega, llegará el tiempo en que el buen Jesús, el manso Cordero, ya no ejerza su misericordia. Cuando venga el juicio de este mundo, Dios se sentará en su silla y entonces le dará a cada quien según sus obras. Se destaparán las caretas. El bueno será verdaderamente visto como bueno delante de todos, y el malo será visto como malo delante de todos, porque ustedes verán mis pecados y yo veré los de ustedes. El esposo verá los pecados de su esposa, aún los más ocultos, aún los más profundos. Y la esposa verá los pecados de su esposo. Los hijos verán los pecados de sus padres y los padres los pecados de sus hijos. Porque allí ya no habrá caretas. Todo se revelará. Nada quedará en secreto y nada quedará sin castigo. Veremos a Dios, al que siempre amamos, los que tratamos de amarlo aquí en la tierra, y lo veremos con un rostro severo. Ya no va a ser el dulce Jesús, ya no va a ser el manso Cordero, sino que va a ser el justo juez. ¿Y los malos? Si las personas que amaron a Dios y creyeron en Él aquí en la tierra tendrán pavor de ver la justicia en toda su pureza, la justicia esencial de Dios, y los malos y los buenos temblarán al pensar que tal vez sus obras los lleguen a condenar. Imagínense qué será de los malos, de los que odiaron a Jesucristo, de los que obraron la maldad aquí en la tierra. ¿Con qué rostro mirarán al juez que está a punto de poner una balanza entre sus buenas y sus malas obras, entre sus robos, en sus injusticias y en las cosas malas que hicieron? Lo mirarán con pavor. No querrán esperar la sentencia, sino que ellos mismos, como dice el Apocalipsis, se arrojarán. Ellos mismos se arrojarán del temor que les causará ver a Dios, justo juez, antes de experimentar el pavor de la sentencia de condenación. Ellos mismos se arrojarán al infierno, que lo preferirán antes de ver el rostro airado de Dios. Esa es la razón por la cual en la actualidad convivimos malos y buenos, porque es el tiempo de misericordia. Dios nos da un espacio para que nosotros hagamos buenas obras, para que nosotros rezarzamos las obras malas que habremos hecho en el pasado. El problema es, ¿estamos aprovechando ese tiempo? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el judaísmo, en Judea, había varias sectas entre los judíos. Los tan terribles que ya conocemos, que son los fariseos, los nacionalistas, pero con un nacionalismo acendrado, exagerado, no el nacionalismo que nos exige y nos pide el amor a nuestra patria, que todos lo debemos de tener. Inclusive dar la vida, dar la sangre por nuestra patria, es un hecho glorioso. No, ellos no eran nacionalistas de este tipo. Ellos tenían la promesa de Dios
que el Mesías prometido, el Salvador de las naciones, había de nacer de su pueblo, de su raza, y que les iba a dar un reino glorioso, un reino grandioso, que los pusiera por encima de cualquier otro pueblo. Ellos no entendían que el reino que Cristo había de establecer era la Iglesia católica, que aunque visible por ser y tratar con seres humanos, que somos hechos de cuerpo y alma, y por eso necesitamos de objetos visibles para nuestra existencia como reino, como iglesia, el objeto y la finalidad de esta institución son puramente espirituales. La salvación de nuestra alma como objeto final y como objeto primario, como objeto próximo, sería el quitarnos nuestros defectos y nuestros pecados, el vivir santamente en este mundo, dando alabanza a Dios y ayudando a nuestro prójimo, amándolo como a nosotros mismos. O sea, estos son los objetos espirituales de la institución de Jesucristo, del reino de Cristo. Que todos los seres humanos aquí nos lleguemos a amar y nos perfeccionemos tal y como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y el objeto final es la salvación, de que todos nosotros que estemos aquí podremos ganarnos el cielo por nuestras buenas obras, alejándonos de los vicios. Esa es la razón. Y ellos no lo entendieron, los fariseos no lo entendieron. Ellos creían que Jesucristo había de venir a darles un poder temporal, a darles una corona temporal, que los pusiera por encima de todos los pueblos, a los cuales ellos sojuzgarían, a los cuales ellos dominarían con armas, con fuego, con ejércitos. No entendieron la parte espiritual del reino de Dios. Así es que cuando llegó Jesucristo lo odiaron. Supieron que Él era el Mesías, pero lo odiaron porque no les daba lo que ellos querían, que era dinero, poder, honra, y más, que se sentían sojuzgados, dominados por el imperio romano de ese tiempo, que los había conquistado. Había puesto a sus pretores, había puesto a sus propios gobernantes, y por una misericordia del emperador romano había dejado a varios reyes que prácticamente no tenían gran poder, como el rey Herodes, como algunos otros reyes que eran sus hermanos. Pero ellos no tenían gran poder. El que verdaderamente tenía poder en Judea era Poncio Pilatos, que venía de un imperio que acababa de conquistarlos a ellos por las armas. Ellos eran súbditos del imperio romano, odiaban al imperio romano. Esos eran los fariseos, con un nacionalismo que decían: algún día, romanos, algún día estaremos por encima de ustedes, los destruiremos y seremos nosotros sus amos y ustedes serán nuestros esclavos. Ese era el pensamiento de los fariseos. Odiaban a los romanos. Y como Jesucristo, el Mesías, no les dio el poder que ellos creían que era su derecho, lo odiaron también. No lo quisieron aceptar, lo reconocieron, pero no lo quisieron aceptar. Había otra secta entre Judea, que eran los herodianos. Herodes, para mantenerse en su puesto, era un monigote del imperio romano. Utilizaba su moneda y la hizo utilizar entre todos sus vasallos, de tal suerte que la moneda romana era la moneda que se utilizara, como si nuestro peso mexicano lo desecháramos y ya quisiéramos nosotros que se utilizara el puro dólar aquí, el puro dólar americano, norteamericano. Despreciáramos nuestra moneda y que despreciáramos a los norteamericanos, pero que utilizáramos su moneda. ¿Por qué? Porque vale más que la nuestra. Eso es lo que estaba pasando en la Judea. Pues bien, estas dos sectas, los herodianos, que amaban a los romanos, que les gustaba todo lo extranjero, los malinchistas podríamos decir, se confabularon con los romanos, con el rey Herodes. Los fariseos, por el contrario, odiaban todo lo que era extranjero.
Eran recalcitrantes, terribles, imponían cargas a sus mismos judíos, cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Pero cómo se odiaban. Los fariseos odiaban a los herodianos y los herodianos odiaban a los fariseos. Pero llegó Jesucristo y atínenle qué pasó. Que estos que se odiaban, se les ocurrió amistarse. Todo por destruir a Jesús el Nazareno. Te odio, fariseo, te odio, herodiano, pero vamos a juntarnos porque no podemos destruir al Nazareno. Se está ganando a toda la gente. Está haciendo milagros, todos están creyendo en él. Vamos a juntarnos. Se juntaron los enemigos para destruir al mansísimo Jesús. ¿Cómo podemos creer tal malicia, tal dolo? Pero lo hicieron. Y así enviaron cada uno a sus discípulos, fraguaron un tema, un lazo para hacer caer a nuestro Señor de una manera infalible según ellos. No podía zafarse de esa trampa que le estaban poniendo. Se acercan con nuestro Señor como se acerca sigilosamente la serpiente para agarrar a su presa. Y llegaron con palabras lisonjeras, como ustedes acaban de escuchar. Maestro, sabemos que tú eres bueno y enseñas la verdad. Escuchen la malicia, escuchen lo horrible que es la hipocresía. Maestro, sabemos que eres bueno, no lo sentían. Y que enseñas la verdad, no lo sentían. Sabemos que tú no tienes acepción de personas y enseñas el camino de Dios, no lo creían. Pero vean ustedes con qué palabras lisonjeras, para que creían que él con esas palabras se iba a embotar su cerebro, se iba a elevar e iba a andar por las nubes, para después asestarle el veneno final. Dinos pues, Señor, ¿es lícito dar tributo al César o no? Una pregunta muy cortita, muy sencilla, pero en él iba un veneno mortal. Un veneno mortal. Si nuestro Señor decía que no era lícito dar el tributo al César, ¿qué hubiera pasado, queridos fieles? Inmediatamente hubieran salido, hubieran ido por los soldados romanos, hubieran ido con Poncio Pilatos y lo hubieran condenado como un revoltoso, como un incitador del pueblo. Aquel que les dice que no paguen el tributo al César, al gobierno, al que ahorita los tenía gobernados, y lo hubieran metido a la cárcel por revoltoso, y con justa razón, porque estaba revolviendo a la gente a rebelarse en contra de la autoridad. Vean ustedes la malicia en unas cuantas palabras, y lo perverso de la hipocresía de los judíos. Señor, ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Y esa sonrisa de aquella persona que está a punto de comerse a su presa. Si nuestro Señor hubiera dicho por el contrario que no, que sí era lícito más bien pagar el tributo al César, los judíos que estaban siendo verdaderamente avasallados por el pueblo romano les pedían unos tributos, unas contribuciones tan terribles que lo poquito que ganaba el pueblo judío se tenía que ir a sus dominadores, el pueblo romano. ¿Cómo sufrían los judíos por la recaudación de impuestos? Más aparte, estos publicanos, estos recaudadores de impuestos, eran tan injustos que además les exigían un poquito de más y se robaban todo lo que podían y le daban al gobierno lo que era justo, pero ellos les quitaban de más a sus contemporáneos, a sus coterráneos. Por eso eran tomados los recaudadores de impuestos como los peores pecadores, traidores a su patria, traidores a su gente. Publicano o pecador era lo mismo, porque era un recaudador de impuestos de aquel pueblo que los estaba dominando y sojuzgando. Entonces, si nuestro Señor hubiera dicho sí es lícito pagarle el tributo al César, el pueblo le hubiera dicho: Señor, pero ¿por qué dices eso?
¿Por qué estás diciendo que a un dominador, que a aquel que nos está robando, le tenemos nosotros que pagar el tributo? Imagínense ustedes la malicia y el aprieto, el atoro en el que estaba nuestro Señor Jesucristo en este momento. Lo que ellos no sabían es de que estaban tratando con la sabiduría infinita y que si ellos eran instruidos, jamás iban a compararse con la sabiduría infinita. Nuestro Señor, viendo la perversidad de sus corazones, les dice: ¿por qué me tientan, hipócritas? Hasta se me enchina la piel de pensar, de mirar la mirada airada de nuestro Señor Jesucristo y las palabras fuertes. Nosotros que estamos acostumbrados a verlo con hermosura, con bondad. ¿Por qué me tientan, hipócritas? Les ha de haber caído como agua fría en sus espaldas el ver la ira de Dios sobre ellos por su malicia. Tráiganme una moneda. Le llevaron un denario, que era la moneda corriente, la moneda que estaban utilizando ellos, que era la moneda romana. Odiaban a los romanos, pero utilizaban su moneda. Odiaban a los romanos, pero se favorecían de esa intrusión que habían hecho en su país. Ellos le presentaron, los mismos fariseos, le presentaron un denario. ¿De quién es la cara que está aquí impresa? Y la inscripción que decía: Ave César. Pues es del César, del emperador romano. Y aquí viene la sabiduría infinita a dar su veredicto. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Utilizan la moneda del César, regrésensela, ya sea en tributo o como ha de ser. Lo odian, pero utilizan sus beneficios. Si van a utilizar sus beneficios, tienen que pagar por esos beneficios. Si no los utilizan, no hay problema, no paguen nada. Vean cómo es la sabiduría infinita. Pero también denle a Dios lo que es de Dios. Es decir, ustedes no le pertenecen al César. Ustedes son hijos de Dios. Y como hijos de Dios tienen que dar el tributo que le es debido a Dios. ¿Y cuál es nuestro tributo a Dios, queridos fieles? Porque nosotros somos monedas. El día de nuestro bautismo se nos imprimió la imagen de Dios en nuestra alma. Se nos infundieron las 3 virtudes teologales de la fe, de la esperanza y la caridad. Somos hijos de Dios y no hay otra razón por la cual estemos en este mundo más que para darle gloria a Dios y para irnos al cielo. Así es que siendo nosotros de Dios, démonos a Dios. Le pertenecemos a Dios. Debemos de ser justos. Y si estamos aquí en la tierra para ganar el cielo, eso es lo que tenemos que hacer. Darle la gloria que Dios se merece como nuestro Creador. Darle gracias por un nuevo día, porque el día no lo hicimos nosotros, lo hizo Dios. Darle gracias por la respiración, darle gracias por el vestido, darle gracias por la comida. Eso es ser justos con Dios. ¿Hay algún problema por ser justos con Dios? Desgraciadamente sí. No le estamos dando a Dios la gloria que Él se merece. ¿Saben cuándo? Cuando hacemos contubernio con el demonio por medio del pecado. Cuando nos levantamos y no le damos gracias por este hermoso día que nos está brindando. Cuando nos sentamos a la mesa y no bendecimos los alimentos y no le damos gracias a Dios por ello. Cuando cometemos pecado y lo insultamos, eso es no darle a Dios lo que a Él le pertenece. Así es que hay que cambiar, queridos fieles. Somos hijos de Dios, somos monedas de Dios, somos parte de Dios. ¿Por qué no darle a Dios lo que Él se merece? De eso trata la vida cristiana. Pero hay otra cosa. Dar al César lo que es del César. ¿A qué se refiere con esto Dios nuestro Señor? Que debemos de dar a nuestros hermanos lo que ellos se merecen. Debemos de respetarlos en sus bienes, en su honra, en su persona, y desgraciadamente también en esto fallamos. Dar al hombre lo que es del hombre. ¿Qué le debemos a nuestros hermanos? Díganme, ¿qué les debemos a nuestros hermanos? Lo acabo de decir. Respeto y justicia y caridad en su persona, en su honra y en sus bienes. Es decir, es lícito robar,
de cualquiera de las formas que sean. Es ilícito robar completamente. No, no es lícito robar, es ilícito robar. Ni con apariencia de bien, ni desquitarse, diríamos los mexicanos, a lo chino. De ninguna manera podemos nosotros robar. Ningún buen católico, ninguna persona que quiera ir al cielo tiene lícito robar ni dinero, ni la honra de su prójimo, ni hacerle daño en su persona. Y tan grave es este mandamiento que no se puede perdonar el pecado si no le damos al hombre lo que es debido. Hay muchas personas que roban y que después de robarle y hacerle daño a su prójimo, vienen y se quieren confesar y decirle: Padre, me confieso que robé. ¿Cuánto robaste? Pongámosle una cantidad, 1,000 pesos. ¿A quién le robaste? A mis papás, porque no les regresé el cambio. ¿Han escuchado alguna vez eso? En mi negocio, en mi trabajo, en la escuela, robándole sus materiales a mis compañeros. Empezamos desde pequeñitos a hacer tal cosa. No regresar cambios, eso es robo. Pero después fuimos creciendo y entramos a la escuela. No traíamos algún material, lo agarrábamos de algún compañerito, eso era robo. Después fuimos creciendo y con nuestra edad y tamaño fueron creciendo nuestras mañas. Y entonces en el trabajo robamos de la compañía aquel material que decimos ya no usa. Aquel tiempo desperdiciando las horas de trabajo. Robando abiertamente dinero de la caja. Y luego, como buenos católicos, venimos nosotros y nos confesamos y decimos: Padre, me confieso que he robado. Te perdono tus pecados, vete en paz y con tu dinero. ¿Es correcto? ¿Acaso la confesión es una solapadora de ladrones, de asesinos, de pecados? No, señores. Si te voy a perdonar el pecado porque robaste, es porque tienes que restituir lo robado. Si no, no se te perdona el pecado. El Padre te dará 20 absoluciones, pero si no regresas lo robado, no estás perdonado. Cuidado, niños, cuidado, jóvenes, y cuidado, adultos. Que el pecado no está perdonado solamente con la absolución. El pecado queda del todo perdonado en el momento en que yo restituyo lo que robé. ¿Cuánto robaste? 1,000 pesos, 1,000 pesos tienes que regresar. ¿A quién se lo robaste? ¿Al trabajo? Al trabajo se los tienes que regresar. ¿Eso es justicia, sí o no? Y entonces qué bueno sería que yo fuera al confesionario y le dijera: Padre, me confieso que he robado 1,000 pesos. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Los vas a ir a entregar? No, Padre, voy a ir a comprarme mi despensa. ¿Sería justo? No. Y Dios no es injusto. Aquel que robó tiene que regresar lo robado. Y si no lo regresa en este mundo y es grave su pecado, grave la cantidad que robó, no van a entrar en el cielo, queridos fieles. Pero recibí la absolución y recibí la absolución, no regresaste el dinero, no estás absuelto. No estás absuelto. Así hayan pasado 20 años, 50 años desde que hiciste tu robo, está presente en el acatamiento de Dios. Eras niño y no sabías lo que hacías, sí sabías lo que hacías. Porque cuando roban, ¿a poco roban así, viéndolos toda la gente? ¿Verdad que no? Cuando roba, por más niño que sea, lo hace a oculto y sabe que está mal. ¿Cuánto le debemos a Dios entonces? ¿Cuánto le debemos a nuestro prójimo? Padre, estoy asustado. No he regresado lo que robé de niño, de joven, ahora de adulto. ¿Cómo podré ser perdonado de Dios? Hay que restituir, no hay otra. El Padre no te puede decir: bueno, ya estás perdonado, ni modo. No, señores, hay que restituir. Pero si restituyo a mi empresa, se van a dar cuenta que yo fui el ladrón y me van a echar a la cárcel, perderé mi trabajo. No les estoy pidiendo que se vayan y que se muestren tal su pecado como lo hicieron. Tienen que buscar la manera de hacerlo de una manera discreta,
de una manera oculta, así como hicieron su latrocinio, así tienen que regresar lo robado, de ser posible sin que se den cuenta las personas a quienes ustedes se lo robaron. Pero si no es posible esto, ¿cómo le haré? Si le robé en aquel entonces a mi tía y mi tía murió, ¿cómo le regresaré su dinero? Hay varias maneras de regresar el dinero. Lo primero es directamente, diciendo las cosas como son. La segunda forma de regresar lo robado es de una manera oculta, sin que las personas se den cuenta de que ustedes hicieron tal pecado. Y si ya no lo pueden regresar o porque los van a descubrir y vendría un mal peor para ustedes, o caerían en la cárcel o demás, hay que buscar instituciones a las cuales habría que pagar ese dinero. Hay muchos pobres, hay orfanatos, hay seminarios, hay conventos, hay lugares donde puede uno restituir solamente cuando ya no se pueda restituir a la misma persona. O si ya está difunto la persona a la cual yo le robé, mandar a hacer misas por esa persona de acuerdo a la cantidad de dinero o de la cantidad en valor de lo que yo le quité. ¿Entendimos ya cómo podemos hacer la restitución? Pero todos tenemos que hacer restitución. ¿Se robaron algo? No van a poder entrar en el cielo, de una vez se los digo, si no restituyen lo robado. No solamente se puede robar dinero, sino también la honra de una persona. Cuando una persona levanta un falso testimonio o platica pecados ocultos de otra persona, le está robando la honra. Aunque sean verdaderas, porque muchos se escudan y dicen, pero padre, yo no dije mentiras de aquella persona. ¿Han escuchado esto también? Cuando uno lo regaña, oye, ¿por qué dijiste esto de aquella persona o esto de aquella otra? Lo dejaste en mal ante estas personas y se escudan diciendo, es que yo no dije nada que no fuera verdad. La pregunta es, ¿y quién te puso a ti como heraldo de la ciudad? ¿Y quién te puso a ti como informador de tu familia? ¿Y quién te puso a ti como periódico de tu pueblo? ¿Quién te dijo que podías andar diciendo los pecados ocultos de las personas o andarlos difundiendo hacia otras personas? Porque ahí va. Ojalá, y queridos fieles, que no deban nada a nadie, que no hayan robado nada en su vida. Pero ¿y la honra? ¿Alguna vez exageraron los defectos de su prójimo? ¿O aquí con la familia les platicaron, miren, no es por nada, pero aquella persona hizo esto, aquello, y le dejaron de hablar la familia o lo tuvieron en mala familia? Eso es robarle la honra que él se merecía. ¿O les gusta a ustedes que anden hablando mal de ustedes en otros lados? Así sea verdad lo que digan. ¿Les gusta que otras personas los traigan en la boca, de boca en boca en otros lugares? Pues es lo mismo que hacemos con el prójimo. No solamente se le puede hacer daño en su dinero, se le puede hacer daño en su honra. Si ustedes calumniaron a una persona, si hablaron falsedad o maldad contra alguna persona, o descubrieron pecados ocultos de otra persona, están obligados antes de confesarse a resarcir ese daño. Y ir con las mismas personas y decirles, discúlpenme, fue por envidia, por coraje, por lo que sea, que yo les hablé mal de esa persona. No es verdad lo que yo les dije, o exageré lo que yo les dije, o discúlpenme, no debía de haber dicho lo que dije. Ya no se regresa la honra en su totalidad, queridos fieles, pero por lo menos ya con eso cumpliríamos para podernos confesar. Hablemos de casos concretos. Una persona habla mal de un obispo, una persona habla mal de un sacerdote, porque ahorita todos se creen, como dijimos el día de ayer, paladines de la verdad. Se creen paladines de la verdad, se creen tener la verdad absoluta. Y porque yo tengo la verdad y creo que él está errado,
Hablo mal de él, digo sus defectos, digo sus errores, digo todo lo que sea y lo pongo en mal ante los demás. Tengo la obligación de disculparme, no solamente ante la persona, sino también de decir mis verdaderas intenciones si verdaderamente quiero entrar en el cielo. No basta con una disculpa. Tengo que hacerlo. Si lo hice públicamente, la denigración de una persona, públicamente tengo yo que resarcir ese daño, so pena de que no sea perdonado mi pecado. Dad al César lo que es del César. No lo hacemos, queridos fieles. Muchos nos confesamos de que contamos una mentirita, de que nos enojamos, pero ¿quién se ha confesado de no haber restituido la honra que le quitamos cuando insultamos, cuando hablamos mal, sobre todo si fue en público, en alguna red social, en alguna carta, en algún escrito contra alguna persona, sobre todo si ella está constituida en autoridad? No se te va a perdonar tu pecado, escúchalo bien, hasta el día en que así como públicamente denigraste a alguien, públicamente tienes que pedir disculpa y retractarte de lo que hiciste. Si no, no habrá perdón para ti. Muchas absoluciones las tendrás, pero perdón, olvídese. Hasta que verdadera y sinceramente resarza en la medida de lo posible el daño que hizo a esa persona. Eso es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que acabamos de decir en este sermón. Así es que, queridos fieles, examinémonos cada uno la conciencia y veamos nosotros si de alguna manera podemos resarcir alguna vez el daño que le hicimos, tanto a Dios, no dándole lo que a Él le corresponde, como al hombre. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un hombre pequeñito, chaparrito, pero en mañas era una persona gigantesca. Cuando vio que estaba pasando Jesús el Nazareno, se subió a un sicomoro para poderlo ver, porque era tan chaparrito que no podía verlo entre la gente. Pero era un publicano, era un ladrón. Se subió al sicomoro para ver a nuestro Señor, y nuestro Señor, que mira por ser Dios todo, volteó a ver al sicomoro y le dijo: Zaqueo, ven acá. Se bajó y le dijo: hoy me hospedaré en tu casa. Que Dios nuestro Señor, que el bendito Jesucristo por todos los siglos se vaya a hospedar en la casa de ese terrible pecador. Él se quedó anonadado, aturdido, porque ha de haber visto que tenía un corazón noble, aunque era un ladrón. Y él, avergonzado, confesó su pecado y le dijo: Señor, grande honra tú me haces en quedarte en mi casa. De ahora en adelante toda mi fortuna la repartiré y daré la mitad a todos los pobres. Y si a alguien defraudé, le daré el 4 veces más de lo que lo defraudé. Como mandaba la ley de Moisés. La ley de Moisés decía que si un ladrón robaba, por decirlo así, 1,000 pesos, para poder ser perdonado tenía que restituir 4,000 pesos. Esto es por el robo y por todo el daño que conllevaba su robo. Así es que, queridos fieles, la salvación llegó a la casa de Zaqueo, pero él restituyó. ¿Por qué tener que restituir tanto? Si podemos nosotros dejar de robar tanto el bien del prójimo como la honra del prójimo. Arrepintámonos de nuestros pecados, y si a alguna persona le hicieron daño en su honra o en su dinero, hagan lo mismo que Zaqueo, restituyan otro tanto. Y si no pueden restituirlo a ellos mismos, a los pobres. Si fue en privado, que sea en privado. Y si fue en público, que sea en público, porque así lo exige la justicia de Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, so pena de no poder ser perdonados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.